Cordial saludo para todos ustedes. Este es el primero de los 5 videos para explicar lo que está en la guía número 4, que es perímetros y áreas, que es lo que corresponde a la parte de geometría de nuestro estudio. Y aquí a continuación les vamos a presentar el ejemplo número 1. Vamos a arrancar con unas definiciones corticas. Entonces vamos a definir perímetro. Es la medida del borde de una figura plana y se halla sumando cada uno de sus lados y su respuesta se expresa en la unidad de medida de longitud dada. O sea, mejor dicho, es la medida de todo el contorno de una figura. Área es la medida de la superficie que se encuentra dentro de una figura plana y se determina en la unidad de medida de longitud al cuadrado. Quiere decir que es la superficie encerrada dentro de una figura. Aquí lo vamos a explicar con un ejemplo. Vamos con esta figura. Sabemos que es un pentágono, 5 lados. Su perímetro simplemente es todo el contorno, la suma de todos sus 5 lados. Ahí está claramente indicado. El área, lo que acabamos de señalar, es todo lo que está dentro, la superficie que está dentro encerrada por los lados. Hay que hacer una clara distinción entre esos dos conceptos. Ahora, circunferencia, de hogar geométrico de los puntos del plano equidistantes de otro punto fijo llamado centro. Esta distancia se denomina radio. Y círculo, conjunto de los puntos de un plano que se encuentran contenidos en una circunferencia. No es lo mismo circunferencia que círculo. Circunferencia es el borde y el círculo es lo que es el área que está encerrada. Entonces muestro una superficie completamente circular y aquí voy a mostrar que su borde, su contorno, es lo que se llama circunferencia. Y como se explicó en la definición de circunferencia, tenemos unos elementos que son el centro y esta distancia que se llama el radio. El radio quiere decir una distancia que es constante desde el centro. O si no, no sería circunferencia. Aquí indicamos el centro. Sin importar dónde se mida, desde que está el centro a cualquier borde de la circunferencia, puede ser aquí, puede ser acá, va a ser el mismo. Por eso es lo que caracteriza la circunferencia. El círculo, como ya dijimos, es el área encerrada dentro. No es lo mismo. Y a veces vamos a encontrar situaciones donde nos pidan o utilicemos el diámetro. El diámetro es simplemente 2 veces el radio y ocupa de lado a lado, atravesando al centro de la circunferencia. Este manejo geométrico requiere un cierto tipo de fórmulas. Vamos a condensar las más importantes. Tenemos, para esta muestra voy a mostrar 6. Las 3 primeras, que son el cuadrado, el rectángulo y triángulo. Entonces ahí en la guía están indicados, están en la tercera página, los elementos que corresponden, a cuál corresponde su perímetro y a cuál corresponde su área. Aquí debo aclarar una cosa. Hay que distinguir que el cuadrado y el rectángulo, la única diferencia es que el cuadrado tiene los lados iguales y el rectángulo tiene 2 lados más largos que los otros 2, distinguiendo que son las bases o largos de las alturas o anchos, pero de por sí se manejan parecido. Perímetro son 4 veces el lado o simplemente sumar 4 veces el lado que le dio en el cuadrado. Acá hay 2 áreas, pero esta es dependiendo de los lados y esta es dependiendo de las diagonales. Igual en el desarrollo de los problemas se darán cuenta cuál deben usar. El rectángulo 2b más 2h es lo mismo que la suma de todos los lados. Y que el área, la muy conocida, base por altura o largo por ancho. El triángulo, entonces requiere 2 elementos que son base y altura, El perímetro son la suma de los lados y el área, base por altura sobre 2. Para que se acuerde muy bien, la del triángulo es la mitad de un rectángulo. Porque ¿qué es lo que se obtiene al partir un rectángulo por una diagonal?
un triángulo. Ahora, con estas, el trapecio no es tan común que se utilice, pero acá la vamos a expresar. El perímetro casi tienen todo lo mismo en común, que son la suma de los lados, y el área, que son las sumas de las dos bases, esta y esta, sobre 2 por la altura, que es esta. Polígono regular, el polígono regular puede ser el pentágono, hexágono, todas esas figuras que tienen múltiples lados. Entonces requieren una instancia llamada apotema, que va hasta la mitad del lado a un centro, y el perímetro simplemente o suma los lados o multiplica el lado por el número de lados que tenga la figura, y aquí el área es el perímetro por el apotema sobre 2. Pero lo van desarrollando poco a poco. Es más que todo lo que se van a encontrar son cuadrados, rectángulos, triángulos y el que viene ahorita, círculos. El círculo, muy importante, que el perímetro como no tiene lados como por así decirlo, sino el círculo consta como de infinitos lados, una curva cerrada. Se expresa con una fórmula muy particular, 2 veces el número pi por el radio. Pi entendiendo que es 3,1416. Y el área es el número pi, el mismo que hablamos acá, por el radio elevado al cuadrado. En el desarrollo de los problemas nos daremos cuenta cómo se utiliza. Además, a veces vamos a encontrar situaciones donde vamos a hallar diagonales. Esas diagonales se calculan mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, para hallar diagonales en cuadrados o rectángulos o la hipotenusa de un triángulo rectángulo, se recurre a este teorema. Hay que entender una cosa. Esta hipotenusa es la misma diagonal para un rectángulo o para un cuadrado, entendiendo que los lados van a ser lo que se llaman catetos. Un cateto llamado A y cateto llamado B. No importa cómo se llamen cada uno, puede ser B este, puede ser A este, pero la hipotenusa o la diagonal debe ser la misma. Entonces, para recordar que la suma de los cuadrados, el cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B, nos da el cuadrado de la hipotenusa o el cuadrado de la diagonal. Después vamos a desarrollar ejemplos que tengan que ver con eso. Muy importante, este se utiliza para hallar diagonales o hipotenusa de un triángulo rectángulo. Pasemos al primer ejemplo. Ejemplo 1. Hallar el perímetro y área de la figura. Entonces, esta figura está claramente medida, aunque aparentemente no están todos los lados, pero podemos hallar el perímetro de una forma muy fácil. ¿Qué dice el perímetro? Entonces el perímetro sabemos que es el contorno, o sea, la suma de todos los lados. Como es una figura recta, podemos sumar todos los lados tranquilamente. Nos falta saber este. Este es muy fácil. Sabemos que acá son 4 centímetros y acá son 3 centímetros. Simplemente este debe ser la suma de estas dos distancias. Esta no cuenta porque no cuenta para la altura. Entonces, repito, esta y esta. O sea, 4 más 3. Ese lado es de 7 centímetros. Nos falta el de abajo. Entonces, vamos a mirar el de abajo cómo lo sacamos. También por simple observación. De estos 6 centímetros le quito 2 que se tomaron por este lado. Entonces 6 menos 2 me da 4 centímetros esta longitud. Por lo tanto, ya tengo todos los lados. Lo importante para un perímetro es tener todos los lados con medida. Si no se puede, se calculan, se miran por observación. Entonces sumamos todos los lados. 6 más 4 más 2 más 3 más 4 más 7. Muy fácil de ver. Sumamos y eso nos da 26 centímetros de perímetro. Si se dieron cuenta que el perímetro tiene las mismas unidades de todas las longitudes, porque es una longitud, por así decirlo, encerrada. El perímetro entonces es de 26 centímetros en esta figura. Pasemos al área.
El área, como dijimos, es la superficie interna, lo que está dentro de encerrado. Entonces, esta no se parece a ninguna de las que vimos en las tablas que se mostraron anteriormente, pero se pueden descomponer en figuras más sencillas, que son todas las áreas que puedan encontrarse, todas las áreas simples. Ahora vamos a ver cuáles son las áreas simples que podemos encontrar. Proponemos esta, puede ser otra división, la que les parezca más sencilla. Lo importante es que se obtengan figuras como cuadrados, rectángulos, triángulos, a veces círculos o partes de círculos, pero lo que sea más sencilla posible, que no requiera tanto cálculo. En este caso, esta me pareció adecuada porque parte la figura en dos partes, y las dos partes son rectangulares, que son fáciles de calcular el área. Ahora vamos a determinar cómo se hallan las áreas de cada uno. Nos fijamos que son dos rectángulos, este y este. Recordemos que, volviendo a nuestra tabla, los rectángulos tienen un área determinada por base por altura, o lo que es lo mismo el largo por el ancho. Entonces, a cada rectángulo que tengamos, tenemos que tener el largo y el ancho para calcular el área de cada uno. Volvemos aquí. Entonces, una vez dividido la figura, vamos a demarcarla. Aquí con estos dos números lo marcamos para definir cuál es cada área. Nos queda el área de este rectángulo 1, que como dijimos es largo por ancho de acuerdo a la tabla, y reemplazamos cada cosa. El largo de 6 por el ancho de 4 centímetros nos da 24 centímetros al cuadrado. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque son centímetro por centímetro, quedan en centímetros cuadrados, y las unidades de área generalmente son unidades elevadas al cuadrado. Ahora nos falta esta, que es otro rectángulo. ¿De cuánto? Volvemos, largo por ancho, de largo 4 y de ancho 3, que multiplicándonos nos da 12 centímetros cuadrados. Ya tenemos las dos áreas, y como aquí decimos, se deben sumar las dos para dar el área total de la figura. Entonces, el área total es el área del rectángulo 1 más la del rectángulo 2. Entonces, como ya las hallamos, la 1 es 24 centímetros cuadrados y la 2 12 centímetros cuadrados. Lo sumamos y simplemente nos da 36 centímetros cuadrados, que es el área de nuestra figura. Fácil, ¿no? Agradezco toda su atención. Tenemos los canales de comunicación para que nos escribamos, nos llamemos, y por cualquier duda, que tengan un excelente día.